Había escaleras, escalas y escalafones, y todo el día subían a empujones. Si levantabas los ojos, veías delante a quien habría de pisarte con mal talante. Si no llevabas cuidado, caías rodando y otra vez desde abajo a seguir sudando. Tenías suerte si había un ascensor, podías llegar muy alto y ser asesor. Era el país de las escaleras, de las escalas y escalafones. Si te parabas solo un ratito, te pateaban los dos riñones. Muy feliz día, mañana o tarde, amigos, amigas. Aquí estamos de nuevo en nuestro itinerario de la mano de San Mateo en todos estos domingos del ciclo A, que ya va terminando. Este es el ciclo de lectura sobre el primer evangelio, el de San Mateo. Acuérdense que con el adviento de este año ya comienza un nuevo ciclo litúrgico y comenzaremos a leer a San Marcos. Pero ahora estamos ya en la última etapa del evangelio de Mateo y acordémonos que Jesús está en Jerusalén. Mateo ha dividido todo su evangelio en como lugares geográficos. Toda la primera parte era la misión de Jesús en Galilea y después nos relata aquellos últimos días o semanas de Jesús en Jerusalén. Días en los cuales, como hemos visto en nuestros programas anteriores, la polémica entre Jesús y las autoridades del templo, las autoridades judías, va en crescendo, como dicen, es decir, va poniéndose más intensa. La tensión, la dificultad entre Jesús y las autoridades se ve que en los últimos días de su vida llegó pues a ser muy grande. Hay que reconocer también cuando nosotros vemos estos capítulos últimos de San Mateo que no está solamente reflejado lo que Jesús mismo vivió, más aún, está como un poco exagerado por el evangelista aquella polémica o aquella tensión de Jesús con los fariseos y sus escribas. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que San Mateo escribió el Evangelio muy probablemente ya después del año 70, año en que había sido ya la destrucción del templo de Jerusalén, año en que el mundo judío estaba sometido a una gran crisis. Había sido de nuevo vencida la resistencia y los romanos habían destruido la ciudad y el templo. Los judíos estaban en una postura de cerrar filas y de fortalecer su identidad, es decir, en momentos de crisis se cierran filas, la gente se vuelve apologética, defensiva, y eso es lo que estaba pasando con los fariseos, que eran maestros de la ley, podemos decir, y sus escribas en aquel momento. Acordémonos que en ese momento también, después de la destrucción del templo, la pequeña comunidad cristiana fue expulsada de la sinagoga. Los primeros cristianos eran prácticamente judeo-cristianos, podemos decir. Convivían con el mundo judío, participaban en la celebración de la palabra, diríamos hoy, en las sinagogas de los judíos. En fin, aunque había ciertas polémicas, por otra parte, hubo una convivencia, podemos decir, bastante pacífica. Los primeros cristianos, aquellas comunidades que conoció Mateo, pues eran comunidades judeo-cristianas. Ellos eran judíos y no habían renunciado a toda su fe del Antiguo Testamento, aparte de que tenían la fe en Jesús y eran cristianos. Eso sucedió más o menos durante unos 40 años o un poco más. Sin embargo, ya después del año 70, la tensión con los judíos y con las autoridades de la sinagoga se volvió más fuerte. Ellos los expulsaron de la sinagoga.
Y eso lo vemos nosotros reflejado en este texto del Evangelio, que no nos habla solamente, digamos, de una polémica de Jesús con las autoridades de los fariseos, sino nos habla también de aquella dificultad que la misma comunidad tuvo. Podemos decir que San Mateo pone en boca de Jesús algunas palabras, algunas frases, algunas condenas, podemos decir, muy fuertes, que tal vez no las dijo el propio Jesús durante aquellos primeros años de su vida pública, ni mucho menos en aquel momento último de su misión en Jerusalén, pero que sí reflejan la polémica que se creó entre los judeocristianos y las autoridades después del año 70. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por una parte, es cierto que el mensaje de Jesús era peligroso y era considerado subversivo, tanto por el poder romano como por el poder religioso de Jerusalén. Es cierto que hubo una polémica, sin embargo también es cierto que San Mateo, debido entonces a la situación de su comunidad, como que subraya, como que exagera, incluso caricaturiza, sobre todo los fariseos. Cuando nosotros estudiamos quiénes eran los fariseos, no solamente en los textos del Evangelio, sino en otras fuentes de la literatura rabínica, judía y otros historiadores, otros autores de aquel momento, nos damos cuenta que eran gente bastante piadosa y en general eran muy fieles a la ley y trataban de ser honestos y honrados. Sin embargo, en el Evangelio parece que todos los fariseos son absolutamente falsos e hipócritas. Eso no coincide exactamente con lo que sucedía en los meros tiempos de Jesús. Es cierto, sí, que después del año 70, repito, hubo una polémica con la comunidad y con los judíos y que eso se refleja en el Evangelio de San Mateo de una manera muy fuerte, muy aguda, muy peculiar. Ese es el contexto, podemos decir, el contexto histórico en el cual nos encontramos al hablar del capítulo 23 de San Mateo, al cual nos referimos en la lectura de este domingo, de este último domingo de octubre. Y es una lectura que está dirigida a los discípulos. Fíjense que en el capítulo anterior, en el 22, Jesús estaba en una polémica con las autoridades y ellos le habían puesto trabas sobre el tema de los impuestos, sobre el tema de la resurrección, en la cual no creían los saduceos, y sobre el tema del mandamiento principal de la ley, puesto que había muchas discusiones al respecto de los preceptos. Habían 613 preceptos que había que cumplir para cumplir toda la ley. Era prácticamente imposible. Jesús había entrado en polémica con sus adversarios, con estas autoridades de los fariseos, con respecto a varios temas. Y ahí estamos, termina de dirigirse a sus adversarios y ahora, en el capítulo 23 y siguientes, se dirige de nuevo a sus discípulos para darles recomendaciones, para aclararles cuál debe ser en la vida de la comunidad la verdadera actitud. Y por supuesto que como estamos en un contexto de crítica, podemos decir, a las autoridades religiosas del templo y del judaísmo principalmente, pues Jesús hace unas observaciones, unas recomendaciones para que también las autoridades en la iglesia no caigan en los mismos vicios, en los mismos errores que cayeron aquellas autoridades judías del templo en aquel momento. En primer lugar, es necesario decir que Jesús no está en contra de la autoridad. Los cristianos somos una comunidad, necesitamos una convivencia social y para eso es necesaria una jerarquía, una organización. Sin embargo, Jesús hace también algunas observaciones a las autoridades. ¿Cuáles son esas observaciones? Había escaleras muy altas y retorcidas y escalas muy peligrosas y muy sufridas, escalafones que había que
pillar al salto, aunque algún otro cayera desde lo alto. Y escaleras doradas había bastantes, había escaleras y escalas mirando al cielo, y sobre todo había muchas hacia el subsuelo. Era el país de las escaleras, de las escalas y escalafones. Si te parabas solo un ratito, te pateaban, los dos riñones. La primera observación que el Señor Jesús hace y que va dirigida a la comunidad es precisamente sobre la coherencia. Lo primero que les dice Jesús a los discípulos en sus palabras es: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay necesidad de que aquel que es una autoridad en todos los ámbitos, tanto en el religioso como también en el político, en el económico, en el familiar, podemos decir, y en la iglesia, por supuesto, en todos los ámbitos, el que tiene una autoridad, el que tiene esa misión, ese don, sea coherente en su vida. Esa es la primera recomendación de Jesús. Jesús, a partir del ver aquella incoherencia, aquella hipocresía de las autoridades judías de su tiempo, y que recordemos no eran todas, por supuesto, había fariseos también muy honrados, muy coherentes, pero en fin, había también gente muy corrupta, muy doble, y por eso se ganan claramente el apelativo de hipócritas por parte de Jesús. Una primera cosa que es importante es ser coherente entre lo que enseña y lo que hace. Para Jesús es muy importante no solo la ortodoxia, sino la ortopraxis. La ortodoxia quiere decir, pues, la doctrina correcta. No, es importante también enseñar con el ejemplo, y es importante ir poniendo en la práctica aquello que uno aprende en la doctrina. Muchas veces nuestra formación cristiana se ha reducido a conocer la doctrina, la catequesis, la historia, etc. Y muchas veces uno descuida que es mucho más necesario el hacer una práctica correcta, incluso antes que enseñar una doctrina correcta. En eso ha insistido mucho toda la teología latinoamericana, en particular la teología de la liberación, en la importancia que tiene una verdadera ortopraxis, una práctica correcta de la justicia, del amor, de la solidaridad, de la igualdad. No podemos llenarnos la boca con discursos sobre todo esto si no hacemos algo al respecto. Esta, podemos decir, es la primera consecuencia que la comunidad de Mateo tiene que aprender, y nosotros también. Hay algunas otras observaciones con respecto a las autoridades. Nadie debe llamarse padre, nadie debe llamarse maestro, nadie debe llamarse guía. ¿Podemos tomar eso al pie de la letra? Pues no. Ya ustedes ven cómo en la iglesia a los sacerdotes o al obispo nos dicen padre, y cómo la terminología de guía o de maestro también se utiliza muchas veces. O sea, son estos textos del Evangelio en los que hay que fijarse sobre todo en el espíritu y no en la letra de lo que dicen. Si tomáramos al pie de la letra muchos textos del Evangelio, pues hay consecuencias que no son correctas. Cuando dice, por ejemplo, si tu ojo o tu mano te escandalizan, sácate el ojo, córtate la mano, pues media humanidad andarían tuertos o mancos. Hay ciertos textos del Evangelio que no son para tomarse al pie de la letra, pero sí para entender su sentido, su significado. Hay quienes dentro de las autoridades de los fariseos les gustaban los títulos y les gustaba ponerse mucho título y hacer gala pública de su jerarquía por medio de vestiduras, de puestos de honor y de un montón de tradiciones. Y Jesús está en contra de eso. Jesús quiere una convivencia más sencilla, más fraterna.